instinto de inteligencia. Bueno, al principio la lectura ha sido magnífica, ¿no? Estamos entendiendo, tenemos que caminar en esa necesidad de ser a todo y a todos, ¿no? Y este sentido es el que nos mueve, y agradecemos el amparo de la espiritualidad siempre. El tema que traemos entonces es un tema arduo, ya veis, ¿no? Y más para estas horas de la noche, ¿verdad? Que uno ya está casi entrando en la fase REM del sueño. Entonces, yo cuando estaba haciendo el tema, Tona, mi mujer, me decía, pero bueno, ¿por qué te metes en estos líos, no? ¿Por qué siempre buscas de hacer temas tan complejos? Y tienes que hacer del evangelio, ¿no? Tienes que hacer algo agradable. Y entonces tienes razón, ¿no? Yo siempre me enzarzo en estas cuestiones que son complejas, arduas, ¿no? Y bueno, en este sentido espero que pueda exponerlo de la manera más sencilla, ¿no? Ya insisto, este tema es complejo, ¿no? El propio conocimiento científico, metafísico que tenemos es muy delicado, ¿no? Y no hay nada claro. Y bueno, aquí, gracias a Dios, ¿no? Tenemos la doctrina espírita que nos esclarece en la verdad. Y en este sentido, ¿no? Yo pongo ahí instinto de inteligencia y pongo un subtítulo, ¿no? O la jornada evolutiva del espíritu. ¿Por qué he puesto esto? Pues sencillamente, ¿no? Para auxiliar en el hilo conductor del tema. El hilo será, ¿no? Entender que en este proceso de desenvolvimiento de fuerzas vitales, ¿no? Como tenemos en la cuestión 540, ¿no? Que surgimos del átomo, pues el principio inteligente dio origen a los instintos, ¿no? A las sensaciones, a las emociones, a los sentimientos, y así llegamos al estadio actual de la razón, ¿no? Vía o en desarrollo a la intuición por la plenitud del amor. Y este es el motivo, ¿no? Y lo que ¿se me está escuchando bien? A ver. Bueno, nosotros vamos a partir de del siglo pasado, ¿no? Además de los dos acontecimientos, de las dos guerras mundiales que se libraron en el siglo XX, surgieron también en nuestras sociedades dos contenciosos que condicionaron nuestro modelo social y algunos rasgos de nuestra personalidad desde el punto de vista de la psicología. Es el momento, por un lado, ¿no? Del paso de la cultura de la necesidad a la del deseo. Esto es, que en un momento nosotros teníamos una vida frugal, ¿no? Estábamos con un consumo consciente, vamos a decir, ¿no? En contra del consumo, podemos decir. Y pasamos, ¿no? De esa necesidad a la del deseo, es decir, a la de una vida hedonista, desaforada, donde predomina el consumo sin cuartel, ¿no? Y hoy veía en las noticias, ¿no? Estaban las rebajas y la gente agolpándose en los establecimientos para entrar a comprar solamente lo que sea, ¿no? A comprar, hay que comprar. Bueno, también consecuencia de esto, ¿no? Se libró otra batalla, ¿no? Que está relacionada, como digo, con esta, y que se vino a resumir en la psicología moderna, en la idea de la psicología moderna.
Las figuras son estas dos que tenemos ahí, ¿no? La teoría de Sigmund Freud contra las de Abraham Maslow, representando entonces una escisión en el ser humano. Bueno, esta perspectiva psicológica de interpretación de la realidad del ser, ¿verdad? Por un lado, entonces tenemos surgió esta propuesta de el ser humano dominado por sus instintos primarios, ¿no? Que viene legado a través de la evolución. Es el psicoanálisis de Freud, ¿no? Y esto tuvo una tendencia después para el desarrollo del marketing moderno. Esto, Carlos, si estuviera aquí, a lo mejor conocería el tema. Y que va dirigido a los deseos, ¿no? Nosotros nos estudian desde el punto de vista de los deseos, nos psicologizan, y desde el punto de vista social y psicológico, entonces saben lo que por qué nos movemos, ¿no? Y ahí lo presentan entonces, ¿no? Bueno, esta es una idea, ¿no? Luego la idea distinta, ¿no? Que viene en contrabalanza, es la que el ser humano es capaz de usar la razón y el pensamiento creativo para trascender y controlar sus impulsos, ¿verdad? Es decir, una vez que cubrimos nuestras necesidades primarias, que han sido atendidas, ¿no? En la necesidad que presentan, pues nosotros ahí utilizamos nuestro raciocinio y nuestro pensamiento en busca de una autorrealización, ¿no? Sería la jerarquía de las necesidades humanas, o lo que ha venido a vulgarizarse como la pirámide de Maslow, que os sonará a todos, ¿verdad? Entonces esta es la idea, ¿no? Desde la que partimos y podemos decir que se resume, ¿no? Este enfoque del ser humano, ¿no? Entonces, posteriormente, en un avance de la investigación científica, ¿no? Vino a concluirse que ambas visiones de la psicología del ser humano se complementan, ¿no? Son complementarias. Los impulsos primarios de nuestra especie condicionan nuestras decisiones, y esto sería la perspectiva freudiana, ¿verdad? Mientras la razón y el pensamiento crítico conducen al individuo a la autorrealización, que es la psicología positiva, ¿no? El concepto de inteligencia emocional que desarrollaría Maslow, y que esto va a presentar una bidireccionalidad como condición de nuestro aprendizaje, que vamos a tratar de verlo más adelante. ¿Está bien? Entonces, cambiamos la diapositiva. Bueno, nosotros vemos que ambas perspectivas, salvadas las distancias, ¿verdad? Sintonizan con nuestros postulados, ¿no? Con el pensamiento espiritista. La doctrina espírita nos aclara que los actos instintivos han sido construidos por el príncipe inteligente en su largo peregrinaje por los reinos inferiores de la creación. En este sentido, el instinto es considerado una especie de inteligencia. Es una inteligencia, pero no razonada. Y gracias a ella, todos los seres atienden a sus necesidades. Esto lo tenemos en el libro de los espíritus, en la pregunta 73, ¿verdad? Entonces podemos decir que este instinto está destinado a salvaguardar nuestra propia vida, nuestro cuerpo, a evitar por propia naturaleza todo lo que parece nocivo o entendemos como nocivo, y también empuja a desear todo lo que consideramos desde este punto de vista irreflexivo, ¿no? Que es necesario para nosotros. En este sentido, incluso entra el instinto sexual, ¿no? Que funciona con el fin de perpetuar la especie, ¿no? Y Freud
lo llevaría a un extremo, ¿no? Y incluso él lo consideraría como el interventor de los demás tipos de instintos, ¿no?, que se presentan en el ser. Bueno, en este dominio, en el impulso de mantener el orden natural, ¿no?, que se expresa en todos los seres, se va a incorporar la memoria integral en los animales y en el hombre. El problema es que no podemos establecer un límite, un criterio de demarcación entre el instinto, propiamente dicho, y la inteligencia, porque ambos se confunden, sobre todo en los procesos primarios de la evolución humana. Por más que el hombre progrese, por más que todos nosotros, ¿no?, alcancemos cotas mayores de entendimiento desde el punto de vista intelectual, aprendemos a dominar nuestros impulsos, ¿no?, a través de la dirección de la voluntad. Hay instintos que permanecen expresados en los automatismos biológicos que hemos heredado, ¿no?, desde un principio. En este sentido tendríamos que diferenciar entonces también el instinto de las tendencias y de los impulsos, porque en nosotros gana una proyección mayor, ¿verdad? Nosotros ya hablamos de manera directa, ¿no?, de que mantenemos o arrastramos tendencias, ¿no?, que son los atavismos que venimos especificando en nuestro orden moral desde el pasado, ¿no? Bueno, esta es la tendencia. Es algo que nos impele a seguir un camino también, que está estructurándonos, ¿no? En este sentido, hay que entenderlo como una predisposición, una inclinación a, ¿no?, pero que esto se puede controlar, y lo controlamos, de hecho, a través de la educación, a través de nuestra conciencia dirigida en pro de nuestro mejoramiento. Bueno, ahí decíamos que también estaba el impulso, ¿no?, y que difiere del instinto, porque el instinto es independiente del control de la razón, ¿no?, por todo. Y el impulso, en este caso, es una acción irreflexiva, es espontánea, bien estimulada por una emoción, pero esta emoción, ¿no?, puede ser administrada también por la educación, ¿no?, desde el punto de vista educativo. Y entonces va a ser denominado autocontrol, ¿no?, de nuestros impulsos que decimos, ¿no?, de las emociones. Entonces esto se distingue del instinto propiamente, porque este es independiente del control total de la razón y de la educación. ¿Está bien? Pero como dijimos que el instinto, ¿no?, pasando por este orden natural, llega a incorporarse de manera integral en nosotros con una característica que podemos decir que nos vamos alejando de él, ¿no?, sin llegar a perderlo. Es en este sentido, ¿vale?, que adquirimos una especificidad que podemos decir que es la tendencia, la predisposición que arrastramos de nuestro pasado, ¿verdad? Y que ahí también viene caracterizado por los impulsos que forman parte de nuestra realidad emocional. Bueno, la síntesis explicativa del instinto nos la da Allan Kardec, como sabéis, al comentar que el instinto varía en sus manifestaciones conforme a las especies y a las necesidades, ¿no? En los seres que llegan a ese grado mayor que somos nosotros, ¿no?, que tenemos conciencia y percepción de las cosas, pues se une a la inteligencia, este instinto, ¿no?, o la inteligencia se une al instinto, ¿no?, podemos decir, y empieza a predominar en nosotros. Entonces, otros grados de dirección de estas fuerzas primarias, ¿no?, que se realiza a través de la voluntad y desde nuestro punto de libertad, ¿no?, de nuestro libre albedrío. Aquí vemos que va a intervenir entonces en esa conquista singular la razón, ¿no?, que era este nivel al que arribamos, ¿no?, en este proceso largo evolutivo que venimos realizando a través de los distintos reinos, ¿no?,
y esto nos permite entonces la elección y nos da esta posibilidad de libertad, ¿no? De libre albedrío. Bueno, pues entonces de esta manera el instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la inteligencia propiamente dicha, por ser casi siempre espontánea en sus manifestaciones, mientras que la inteligencia es el resultado de una organización, de una deliberación, ¿no? De un acto sopesado. Está claro, ¿verdad? Bueno. Entonces en esta idea, ¿no? De construcción, de desarrollo, ¿no? En el que vamos desarrollando nuestras fuerzas vitales en el principio inteligente. Juana de Ángeles nos esclarece en conflictos existenciales y viene en apoyo de esta idea del proceso, ¿no? De desarrollo, afirmando que cada nivel de conciencia o cada nivel conciencial que está menos experimentado, que aún no se ha desarrollado, aunque en ese estado de adormecimiento, de falta de desarrollo, en realidad construye un nivel más experimentado, construye el nivel superior, ¿no? Al que va a arribar. En verdad, construimos nuestro inconsciente entonces a través de procesos complejos de automatización que van a revertir en nuevas posibilidades de desarrollo, y ahí vamos sumando, ¿no? A través de las experiencias, habilidades, cualidades que nos van a hacer caracterizarnos desde un punto de vista específico, ¿no? Al punto de llegar a la moral, que veremos que es el acto más inteligente que hemos podido desarrollar. ¿Está bien? Bueno, pasamos al siguiente. En este mismo sentido, ¿no? En esta idea, nos dice en Libérate del Mal, capítulo 29, ahí afirmará que los instintos, que son una forma de inteligencia embrionaria, alcanzarán el nivel de sentimientos edificantes. Esto nos lo va a decir Juana de Ángeles. Y en este apoyo también viene André Luis, entre la tierra y el cielo, que dirá que el instinto y la inteligencia poco a poco se convierten en conocimiento y responsabilidad. Y estos van a otorgar más avanzados instrumentos de manifestación. Entonces, se trata de este punto que decimos de arribar a este nivel de sentido moral, ¿no? La adquisición de una orden moral en el que el pensamiento como virtud, como atributo del ser, expresando nuestra esencia misma, que es direccionada por la voluntad, va a utilizar, ¿no? La inteligencia en distintos estados de manifestación, lo que denominamos inteligencia intelectual, intelectiva o emotiva o espiritual. Y los embriones de esa esencia que estamos diciendo, en realidad son los instintos, ¿no? Las sensaciones, las emociones y sentimientos al final, ¿no? En un proceso de crecimiento. ¿Cómo puede llevarse a cabo esta construcción originaria, ¿no? Esta es la dificultad, la complejidad, ¿no? Entonces, independientemente de las formas en que la filosofía o la ciencia han analizado la cuestión, el espiritismo nos orienta de manera adecuada, ¿no? Nos dice que los mecanismos que determinan la evolución del instinto o la inteligencia están mediados en realidad por el periespíritu, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? El modelo organizador biológico que fue determinado por Hernani Guimaraes Andrade, como sabéis, y que posteriormente se utilizaría desde el mundo espiritual. Fue una inversión, ¿no? Que se produjo ahí, que no es habitual, ¿no? Bueno, el perispíritu es el elemento que imprime las experiencias en las múltiples reencarnaciones y también los aprendizajes que vamos a adquirir en el plano espiritual, no solamente
en el mundo físico. Bueno, de manera clara y distinta, entonces, la doctrina espírita nos enseña que los actos instintivos han sido construidos por el principio inteligente en su largo peregrinaje, como hemos dicho, por los reinos inferiores de la creación. Y este es el proceso, ¿no?, que de manera compleja se viene determinando desde un principio, ¿no? André Luis va a explicar un poco más, ¿no?, al respecto de esta cuestión, ¿no? Y lo tenemos ahí en Evolución en dos Mundos, donde nos va a decir que este cuerpo, ¿no?, está hablando del perispíritu, que evoluciona y se perfecciona en las experiencias de acción y reacción en el plano terrestre y en las regiones espirituales fronterizas, es susceptible de sufrir alteraciones múltiples como consecuencia de la enervación provocada por nuestra caída mental, rehaciéndose a través de renacimientos conforme al molde mental persistente, o incluso reduciéndose, ¿no?, en la reconstrucción, ¿no?, de la matriz uterina, ¿no?, reconstruyéndose nuevamente para recapitular las enseñanzas y experiencias de las que tenga necesidad, conforme vamos a decir, la ley consciencial que lo determina, ¿no?, hasta su punto de desarrollo, ¿no?, hasta en este proceso de desarrollo. Entonces podemos observar el adelanto respecto a las interpretaciones que los enfoques científicos y filosóficos han venido realizando y que nosotros hemos sintetizado al principio en estas dos perspectivas, ¿no?, que hemos puesto al comienzo, ¿verdad? Ahí no auxiliar también Calderaro en el mundo mayor respecto a este molde mental del que nos habla André Luis, ¿no? Y nos dice que en el sistema nervioso tenemos el cerebro inicial, centro de los movimientos instintivos, y es la sede de la actividad subconsciente. Podemos decir que es el almacén de la individualidad donde se archivan todas las experiencias. Luego, en la región de la corteza motora, nos dice, es una zona intermedia entre los lóbulos frontales y los nervios. Ahí tenemos el cerebro desarrollado, que sustenta las energías motoras de las que se sirve nuestra mente para las manifestaciones que son imprescindibles en el actual momento evolutivo de nuestra existencia, ¿no?, de nuestro ser. Entonces, luego habla de los planos de los lóbulos frontales, que todavía es una región que la investigación científica no ha avanzado suficientemente, y que nos dice que ahí permanecen materiales de orden sublime que conquistaremos gradualmente en el esfuerzo de ascensión, que representan en realidad la parte noble de nuestro organismo divino en evolución. Esta perspectiva se asemeja claramente con aquella división de Freud, ¿no?, con respecto a nuestra personalidad, ¿no?, en 3 niveles. Y bueno, posteriormente va a desarrollarse una idea, ¿no?, allá por 1950. Un neurólogo, Paul MacLean, va a hablarnos, ¿no?, de una división del cerebro entre regiones distintas, ¿no?, donde van a establecerse las sedes respectivas del instinto, de las emociones y de la razón, ¿no? Se le llamó el cerebro trino, y esta es la misma perspectiva de Calderaro, ¿no? Y no es que tengamos 3 cerebros, que luego él habla así, en este sentido, Calderaro, sino que son una división, ¿no?, en 3 regiones, pero que surgió de un núcleo interno, ¿no?, digamos del primer cerebro primitivo, o el cerebro reptiliano, ¿no?, en realidad. Es esta parte que no sé si veréis ahí, de esta verde, la más interna. Ese es el núcleo interno, el complejo reptiliano que le llaman, que sería
está bueno, el cerebro del instinto de supervivencia, ¿no? Propiamente. Y es el responsable de las funciones básicas de respiración, de circulación sanguínea, de digestión, ¿no? Que son aspectos que funcionan de manera automática, ¿no? Nosotros no tenemos que prestarle ninguna atención ya a estas cuestiones, ¿no? Para que funcione. También ahí se va a dar inicio o van a surgir los primeros esbozos de la rabia, de la agresión, ¿no? Bueno, la segunda envoltura sería el punto intermedio, ¿no? Es el cerebro límbico, ¿no? Es el conocido cerebro emocional, ¿no? Incluso ahí es donde se activa, ¿no? Este sentimiento de protección de la prole, incluso. Y van a empezar a surgir ahí sentimientos como amor, tristeza, celos, ¿no? Que van a tener su origen, ¿no? En esta región, ¿no? En este cerebro. Y luego estará el cerebro racional, ¿no? El neocórtex, que es la parte más actual, ¿no? Evolucionada en este proceso, y que se identifica con el cerebro lógico, con el pensamiento, ¿no? Propiamente. Esta favorece el habla, la escritura, la capacidad de planear, ¿no? Es el surgimiento de nuestra raciocinio que nos permite planificar, etcétera, ¿no? Entonces, vemos cómo la inteligencia humana está claramente delineada a partir de la humanización del principio inteligente, de un acontecimiento gradual que ha venido estableciéndose a lo largo de milenios, ¿no? Y es un proceso complejo. Entonces la construcción de la inteligencia ha sido una tarea larga, laboriosa del espíritu, ¿no? Del principio inteligente, iniciada a partir del momento en que este principio espiritual se unió al principio material y emprendió esta caminata evolutiva, y que podemos decir, ¿no? Que en estas famosas palabras que han sido un tanto desvirtuadas, ¿no? De León Denis, ¿no? León Denis sintetiza con una sabiduría impresionante, ¿no? Este proceso evolutivo cuando nos dice que la inteligencia duerme en la planta, en el animal sueña y solo en el hombre despierta. Se conoce y se torna consciente. Esta es aquella sintetización, ¿no? Que nos hizo León Denis. Está en el problema del ser y del destino. Bueno, André Luis destaca un punto importante en este proceso evolutivo de construcción del espíritu, donde va a señalar que ocurrieron procesos de automatización de los hábitos que fueron pasados a las siguientes generaciones en forma de aprendizaje instintivo. Esto lo vamos a tener en Evolución en dos mundos también, lo podemos encontrar ahí, ¿no? Y dice, a ver, nos dice, estamos incitados a reconocer el carácter reciente de los conocimientos psicológicos destinados a automatizar en la constitución fisio-psicosomática del espíritu humano las adquisiciones morales que le facultan la conciencia hacia un mayor grado de ascensión. Ese es el salto evolutivo de los reinos que estamos indicando. Los estudios sobre el instinto y la inteligencia son complejos y muy amplios, como hemos dicho, y como podemos estar viendo ya, ¿verdad? La comunidad científica, de hecho, aún no tiene un consenso claro al respecto, ni en la cuestión de la inteligencia incluso. Tampoco ahí, ¿no? Porque estamos teniendo determinadas visiones, ¿no? Que hasta no hace mucho estábamos pensando que la inteligencia era el cociente intelectual, ¿no? Y vemos que esto ha evolucionado igualmente, ¿no? A partir de un momento del siglo XX, ¿no? En el que decíamos la inteligencia humana ha venido ofreciendo, ¿no? en este constructo, en este desenvolvimiento histórico de la inteligencia humana, ha venido abriendo muchas perspectivas, ¿no? Al punto de que hemos desarrollado ideas, como hemos dicho al principio, ¿no? De
inteligencia emocional, incluso inteligencia espiritual, ¿no? Inteligencia histórica, nuestra inteligencia existencial, etcétera, ¿no? Muchos aspectos de la inteligencia. Bueno, nosotros nos quedamos entonces en este complejo. Nos quedamos, como hemos dicho, en los límites que nos permite nuestra doctrina espírita, y que también ahí vemos en una síntesis admirable de Emmanuel, que condensa esta larga jornada evolutiva del ser humano, ¿no? Porque, o del espíritu, si queremos, ¿no? A través de los siglos, que desde la sensación a la irritabilidad, de la irritabilidad al instinto, del instinto a la inteligencia, y de la inteligencia al discernimiento, vamos caminando hacia el infinito, ¿no? Como tenemos en la cuestión 540 del libro de los espíritus, que hemos dicho, ¿no? La evolución es el fruto del tiempo infinito, y está sintetizado ahí, donde se resalta que todo crece, todo evoluciona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que comenzó por ser átomo. Entonces lo que observamos es que de los instintos originarios nacen las emociones, que se transmutarán posteriormente en sentimientos y en inteligencia, y en sus distintos niveles de manifestación, podemos decir intelectiva, emotiva, espiritual, las cuales van a convertirse en virtudes propiamente, que se transformarán en potenciales en la mente. Y va a ser la razón la encargada a partir de un momento determinado. Este momento que hemos dicho de individualización o de humanización del principio inteligente, en ese largo proceso de siglos y siglos, ¿no? La que va a permitir entonces la disposición más inteligente del ser, que es la moral, como hemos dicho. La moral, en verdad, hay que definirla como, a ver, ahí está, sí, el conjunto de soluciones más inteligentes que se nos ha ocurrido para resolver los problemas que afectan a nuestra felicidad personal, a nuestra propia convivencia en este largo proceso de crecimiento evolutivo del ser consciente, del ser que adquirió la conciencia sobre sí mismo, ¿no? Por tanto, en este sentido, ¿no? Podemos sintetizar, ¿no? La idea de la inteligencia, la podemos entender como un gran navío en la que tenemos un puesto de mando, que sería el consciente, y una sala de máquinas, el inconsciente, donde se generan todas las ideas, deseos, sentimientos, imaginaciones, que serán elevadas al puesto de mando, donde se supervisarán y neutralizarán, o se dará lugar a ejecutar las órdenes que se dirigieron hacia la inteligencia, ¿no? Operativa. La finalidad entonces es dirigir bien nuestro comportamiento, ¿no? Como hemos dicho, el sentido de esta asesora, que es la razón, ¿no? Disponiendo la inteligencia hacia una definición, hacia la resolución de un conjunto de elementos, ¿no? Que van a confluir a resolver un problema, ¿no? Y que miran la propia felicidad personal y la convivencia. Este es el de dirigir bien el comportamiento, al final, ¿no? Es nuestro propio orden moral, ¿no? El elemento diferenciador y constructor de la inteligencia en este proceso largo que estamos viendo es el entrenamiento, el ejercicio, como podemos intuir, ¿no? En esta visión larga de evolución del espíritu. Y la razón apareció entonces como ese nivel, ¿no? De desarrollo de este núcleo conciencial en el aspecto de la razón, y que funciona o actúa, vamos a decir, como asesor de decisiones, ¿no? En dicho proceso. Nos va
a, a dirigir, ¿no? Nos va a orientar en la mejor resolución, ¿no? Y esto se da a través de la educación, ¿no? Así que vamos a llegar a este aspecto. Un momento. Que es característico en nuestro propio nivel evolutivo. Y bueno, no va a ser la educación, es de forma integral, ¿no? Pero ya sabemos que la educación en este punto al que hemos llegado, ¿no? Que es el del orden moral. Y entonces no va a ser la educación intelectual, la instrucción propiamente, sino la educación moral. Y no la moral que está escrita en los libros, como nos dice Allan Kardec también, sino la que consiste en el arte de formar el carácter, ¿no? Es la educación que da costumbres, porque la educación es el conjunto de costumbres adquiridas, de hábitos, como nos dijo Allan Kardec en el libro de los espíritus, ¿no? Y ahí podemos intuir entonces este entrenamiento, ¿no? Tienen que educarnos, ¿no? De manera práctica, indicándonos la forma, cómo se tiene que hacer, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Esta forma, este ejercicio, ¿no? Va a adquirir el hábito, ¿no? Y es lo que forma la costumbre, y la costumbre hace ley. Bien, y esto se va a confirmar en el uso de la razón, ¿no? Entonces la adquisición de esos hábitos morales que tenemos que ir adquiriendo, como sabemos, se van a dar con el ejercicio, como decíamos, van a llegar a caracterizar al verdadero hombre de bien, que está definido en el Evangelio según el Espiritismo, y que nos dice que es aquel que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Es, bueno, que se relaciona con todo y con todos bajo, podemos decir, el principio sublime de hacer a los demás aquello que nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Esto lo tenemos en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que este principio es bidireccional, como hemos dicho. No es solo hacer lo que nos gustaría que nos hiciesen, sino no hacer también aquello que no nos gustaría que nos hiciesen a nosotros, ¿no? Es un principio que va en dos direcciones. ¿Está bien? Y el mejor medio práctico, ¿no? Para lograr esto es el autoconocimiento, como sabemos, ¿no? Bajo la orientación, la sugerencia que Agustín de Hipona nos ofrece, ¿no? En la cuestión 919 del libro de los espíritus. Y él nos exhorta ahí a que hagamos un examen de conciencia, ¿no? Dice: hacer lo que yo cuando estaba en la tierra. Al finalizar el día interrogaba mi conciencia, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no habría infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí, ¿no? Es el trabajo de transformación moral que nos hará ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy mismo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, vamos a arribar a el patrón de inteligencia que Jesús nos propuso, ¿no? Que el hombre inteligente, según el patrón de Jesús, es aquel que, siendo grande, sabe empequeñecerse para ayudar a los demás, ¿no? Esta es la propuesta que en realidad nos trae, bueno, el maestro, y que en la doctrina espírita adquiere esta relevancia práctica, en realidad, que nos impulsa a esa conquista y que nos muestra cómo tenemos que realizarlo, ¿no? En realidad, ¿cuál sería este modelo entonces que señala, o que viene ya señalando, como sabemos, un mundo de regeneración, ¿no? Y ahí llegamos a un dilema. Estamos en una embarcación que podemos decir es una navegación drástica, ¿no? O nos alejamos de la selva o nos volvemos a ella, pero sin la inocencia animal en este caso. Entonces tenemos que cambiar nuestra trayectoria, ¿no? Y esto no depende del conocimiento ni de las emociones, ¿no? Depende
de la inteligencia de nuestra responsabilidad ética y de la aplicación de esa inteligencia al servicio de la acción, al servicio del bien, como hemos visto, que está dirigida por nuestra voluntad, que en realidad no ha cabido espacio para hablar de esto, pero la voluntad es un hábito. Como hemos visto ahí un poco, hemos vislumbrado esta idea, es un hábito de construcción de nuestros mejores valores al servicio del bien, que viene direccionado por la propia educación, ¿no? Entonces, tenemos que mirar a Jesús necesariamente para esta conquista, ¿no? que decimos. Él nos conduce en realidad hacia la felicidad eterna y solo necesitamos una cosa, como Él nos dijo, ¿no? Necesitamos llevar su yugo, que es observar la ley. Lo que es, a veces, ¿no? Pensamos que es muy pesado, pero en realidad solamente tenemos que atender a esa necesidad de practicar el bien, ¿no? Y como el bien se relaciona con la virtud, tenemos que expresar nuestras cualidades esenciales a través de la fe. La fe es el conocimiento cierto de aquello que creemos, ¿no? Y la pregunta entonces es si creemos en Jesús en realidad. Y si creemos en Él, pues entonces tenemos que direccionar nuestro comportamiento. Y tenemos un ejemplo ahí en la actitud de Pablo, ¿no? Cuando dijo que ya no es Él quien vive, sino el Cristo a través de Él, ¿no? Entonces, seamos en nuestro comportamiento diario, en nuestra relación con los semejantes, buenos, seamos caritativos, seamos laboriosos sobre todo, útiles, como hemos visto al principio de la lectura, ¿no? Ser servidores de todo, ¿no? Seamos hombres y mujeres virtuosos, cultivando lazos de amistad y simpatía, de solidaridad, para poder sublimar el amor como esencia divina en nosotros, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en este sentido. Entonces tenemos que amar mucho, ¿no? Amemos mucho para que seamos amados. Esta es la inteligencia que nos trae el espiritismo y que reunirá a todos los pueblos y razas y culturas en un mundo de regeneración rumbo a la felicidad, como sabemos. Entonces, esta es la idea, ¿no? No sé si he logrado al final explicarme la cuestión, ¿no? Ser claro en la cuestión. Entonces, se reduce o se resume, ¿no? En la propia principio de Jesús, ¿no? Amar. Aquí estamos para aprender a amar, en realidad. Y aunque siempre pensamos que sabemos amar, pues la cuestión es que estamos en un mundo de aflicciones, ¿no? Como hemos estado viendo en el Evangelio de hoy. Y si estamos en un mundo en el que nos caracteriza el sufrimiento, el dolor, la miseria, es porque destacamos desde un punto de vista de inferioridad moral, ¿no? De falta de madurez de nuestro sentido moral. Y como hemos visto, este es el culmen de la inteligencia. Entonces trabajemos esos aspectos prácticos en nosotros para lograr expresar o reflejar en realidad las palabras de vida eterna que representan el Evangelio de Jesús, y que la doctrina espírita, como consolador prometido, como cristianismo redivivo, nos ofrece para nuestro propio bien. Muchas gracias a todos y hasta aquí entonces el tema. Paso la palabra a María.